María José Iturbide, soy la directora ejecutiva de la FUNCAGUA, que es un fondo de agua constituido para trabajar, articular actores y todos enfocados en la gestión integral del recurso hídrico. Hemos tenido ya por 3 meses varios expositores que han estado con nosotros todos los jueves a esta hora compartiendo temas sumamente interesantes. Y hoy creo que vamos a cerrar con broche de oro este proceso de julio. La plática que hoy vamos a tener se titula A Guatemala, incorporando la economía circular para el saneamiento de las aguas residuales. Un tema bastante interesante, innovador y sobre todo que ofrece alternativas al tema no solo de aguas residuales, sino también de la contaminación de los ríos. Antes de darle la palabra a nuestro expositor, quisiera comentarles que esta conferencia está siendo grabada. La tenemos nosotras subidas al finalizar, la subimos a nuestro portal de FUNCAGUA, que es www.funcagua.org.gt. Ahí tenemos colocadas todos los webinars que hemos realizado en los últimos 3 meses, por lo que si se pierden ustedes de que se tienen que retirar en algún momento o quieren escuchar nuevamente esta plática, pueden buscarlas ahí en nuestro portal. De igual forma, comentarles que la presentación de Juan Ramón va a durar alrededor de 40 minutos. Ustedes pueden ir realizando sus preguntas por medio del chat. Ahí nosotros al finalizar la presentación vamos a tener un segmento para que él pueda responder todas esas inquietudes que ustedes nos van a estar enviando. Les pedimos por favor que mantengan su micrófono apagado y de igual forma su cámara, porque muchas veces pues esto distrae un poco a las personas que están conectadas. Entonces, ya sin más, vamos a dar inicio y vamos a presentar a nuestro expositor. Él es el ingeniero Juan Ramón Aguilar, es ingeniero ambiental y agroecólogo. Con un alto conocimiento tiene 3 maestrías, maestría en altos estudios estratégicos con especialidad en seguridad y defensa. Tiene un máster en gestión pública y liderazgo, máster en gestión de riesgos. Es miembro del COMACIF, representando al sector de construcción. Miembro también del COMACIF, representando a la gremial minera. Lleva 16 años de trabajar en Cementos Progreso y 6 años desempeñando el cargo de la Gerencia de Gestión Ambiental Corporativa. Entonces, ya sin más, Juan Ramón, la pantalla es toda tuya. Gracias. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a estar presentando el proyecto A Guatemala, que ha sido un esfuerzo de muchas personas, de muchos profesionales, constituidos en este resumen, que es el que vamos a ver el día de hoy. Hay muchas vivencias alrededor de ellas, el cual les voy contando pues poco a poco conforme vayamos avanzando en la presentación. Bueno, la presentación se llama A Guatemala, incorporando la economía circular para el saneamiento de aguas residuales. Previamente quisiera presentarles a los que aún no la conocen a la planta conocida normalmente como vetiver, o su nombre científico es Chrysopogon sisanoides, la cual tiene un agresivo sistema radicular, vive en pHs básicos o también en pHs alcalinos o ácidos, en temperaturas de -9 a 55 grados centígrados, vive en condiciones totalmente de inundación, como en áreas también secas totalmente, y tiene una resistencia en su raíz hasta de 5 megapascales ante esfuerzos cortantes. Eso la hace muy interesante para diferentes fines. Hay elementos que en su raíz pueden llegar hasta más de 10 metros de profundidad, lo cual pues llama la atención, ¿verdad? También es una planta que tiene resistencia hacia los metales pesados y algunos plaguicidas. Esto es muy importante, es una planta agroecológicamente segura. ¿Eso qué significa? La planta no se propaga ni se distribuye por medio de semilla, es únicamente por medio de esquejes. Los esquejes se van sacando de la tierra, se plantan muy similar al banano, por ejemplo, y donde se planta únicamente en su corona empieza a crecer. Tenemos registros de especies en el área de Cobán
de más de 100 años y lo que tienen de diámetro es alrededor de 1 metro. Eso es lo que va creciendo donde se deja, ahí mismo es donde se va desarrollando en el tiempo. La planta también es de baja exigencia edáfica, eso significa que vive en suelos con altos nutrientes o también en suelos muy pobres. Y tiene unas características muy importantes para restaurar los ecosistemas. Cuando empezamos a conocer toda esta dinámica que ofrece esta planta vetiver, pues empezamos a incorporarlo en algunos de nuestros proyectos, donde hemos estado apoyando y asesorando este anillo regional. Esto es una dinámica de una bóveda que se estaba en proceso de construcción y si se dan cuenta las pendientes son muy altas. Entonces empezamos a apostarle a la planta, a vetiver. Previamente se establecen estas barreras vivas que ustedes ven acá, que no es más que una serie de estacas que están colocadas a diferentes niveles para poder conducir adecuadamente el agua y posteriormente se empieza ya con el proceso de siembra del vetiver. Es una siembra relativamente sencilla, ¿verdad? Donde se van sacando los esquejes y se van plantando y una planta madre puede producir hasta 50, 30, depende de la planta madre, hasta 50, 30 nuevos hijuelos que son los que se van a estar sembrando para empezarse a propagar. Obviamente se siembran en forma de barrera, lo cual es muy bueno porque ayuda a detener la erosión, a reducir la velocidad de la escorrentía. También es importante mencionarles que estos sistemas que se van empleando en el tiempo, definitivamente lo primero que se hace es establecer si el talud es estable o no, ¿verdad? Porque si existe una falla, definitivamente con todo y vetiver se va a accionar y pues tendríamos un deslizamiento. Sin embargo, cuando ya tenemos el estudio y arroja que el talud es estable por sí solo, entonces lo que conlleva es establecer el vetiver para efectos de erosión, ¿verdad? Que la erosión también puede provocar un deslizamiento como tal. Entonces, con esto se garantiza que esto no suceda. Me imagino que se están preguntando, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el agua? Pues solo les estoy empezando a contar un poco de dónde viene y las cualidades específicas y tan bondadosas que nos ofrece esta planta. También va acompañado de un sistema de manejo hídrico a través de cunetas, a través de canales que van derivando adecuadamente el agua, ¿verdad? Porque sin esta estructura gris definitivamente no se podría establecer el vetiver principalmente en sus inicios, porque de esta forma manejamos adecuadamente el agua, la dirigimos como debe ser y le da tiempo a que el vetiver se pueda establecer sin ningún problema. Le comentaba hace unos momentos a María José de que uno de los aprendizajes más grandes es el establecer el cultivo. El establecer el cultivo debe hacerse previo a la entrada de lluvias, porque con eso garantizamos que en la época lluviosa se establezca y nos olvidamos totalmente de cualquier tipo de mantenimiento si lo que queremos es restaurar el ecosistema. En esta foto del lado derecho que ustedes ven acá, se ve cómo inmediatamente las especies nativas un tiempo después empiezan a apoderarse del lugar y eso es exactamente lo que empezamos a aprender y a evaluar desde el inicio. Estos ya son los resultados posteriores. Ustedes ven una fotografía de la bóveda y de un relleno que hay mayor en la parte de atrás de 1 millón de metros cúbicos. Es el relleno que ustedes ven más alejado y ven cómo un año después está totalmente reverdecido el área. Esta es una fotografía muy impactante, principalmente porque las pendientes que se tienen pues son bastante fuertes. Estos son muy recientes. Si ustedes ven cómo la mancha boscosa natural empieza a apoderarse totalmente del ecosistema que ya el vetiver ha ido propiciando. Aquí lo que teníamos eran tobas. Las tobas regularmente tienen un muy bajo potencial orgánico. Entonces, el vetiver lo que hace es generar toda esa materia orgánica que en el tiempo va generando nutrientes y condiciones propicias para que la mancha boscosa natural se apropie del lugar, haciéndola en definitiva una planta pionera. Este es otro de nuestros proyectos. Ustedes ven aquí julio de 2016 y ven la diferencia en junio de 2017, un año después de establecido el vetiver. Aquí también se sembró un bosque dentro del mismo vetiver, ¿verdad? Varios arbolitos, y también nos dimos cuenta que las condiciones que genera para la siembra de un bosque son propicias, porque
Cuando se hace en un suelo desnudo, la siembra de un bosque es muy complejo porque por temas de erosión regularmente tenemos pérdidas muy altas o la insolación con las que tienen que vivir o la baja eficiencia de los suelos, a veces los árboles no soportan y la mortandad que se tiene es muy alta. Versus el vetiver, ¿verdad? Que puede generar hasta 95-98% de pega cuando uno establece un bosque. Una vez establecido el bosque, el vetiver lo hemos vivido en carne propia. Varios de nuestros rellenos, pues hemos tenido algunos hechos ahí que le han prendido fuego. Y como cualquier gramínea, el vetiver viene todavía con más fuerza posterior. Vamos a esperar, Juan Ramón. Se le congeló la pantalla. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a ver si logramos comunicarnos. Se nos retiró de la cámara. Denos unos segundos. Vamos a ver qué sucedió. Aún no tenemos respuesta, vamos a esperar. Vamos, Vanessa, ¿nos podrías apoyar, por favor, poniendo nuevamente los videos? Vamos a tratar de contactar a Juan Ramón. No tiene sonido, Vanessa. Igual ya ingresó, termina el video, Vanessa, ya ingresó Juan Ramón mientras se vuelve a... En programas de educación superior. Gracias. Más de 4.000 personas atendidas en programas de educación ciudadana. Más de 3.000 niños atendidos en programas de educación ambiental. 660 hectáreas identificadas con vocación forestal para recarga hídrica. Cuidar el agua hoy no es una opción, es la única opción. Bueno, ya tenemos a Juan Ramón de vuelta. Listo, ya estoy por acá. Mil disculpas que no sé qué le pasó.
Listo, María José, tal vez me ayudas comentándome dónde se quedaron Ahí, en lo que iba hablando. ahí te quedaste, Juan Ramón, exactamente ahí estabas comentando de este proyecto. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchan? Sí, Juan Ramón, te escuchamos y te vemos doble. Solo tú me puedes hacer de conectarme porque me conecté mejor por mi tablet, porque no sé qué le pasa a mi computadora, se traba. Y me Sí, puedes ir ahorita te pasando. doy. ¿Te paso la presentación yo? ¿Ok? Sí, por favor. Va, entonces dame chance que la ponga en la pantalla. Ya la tengo, ahorita te comparto pantalla y continuamos. ¿Me dice si se logra ver? Sí. Va, ahí. Pues como les comentaba, este era otro de los proyectos que estuvimos trabajando, que también fue pues algo muy positivo. Continuemos, por favor, la siguiente. Y este es otro también de los más recientes, es un reservorio de agua lluvia, el cual también se incorporó a esta tecnología y pues este fue el resultado muy rápido, ya con un aprendizaje muy grande. Ustedes pueden ver el tamaño que tienen las hojas en condiciones, obviamente aquí el suelo es mucho más arcilloso, tiene un contenido de material orgánico mucho más fuerte y pues los resultados obviamente son todavía más satisfactorios. Continuemos. Este es de los últimos que trabajamos en Planta San Gabriel. Este es el ingreso a la planta. Y ustedes pueden ver la diferencia en corto tiempo de cómo estaba anteriormente y pues cómo se ve el día de hoy. Es algo impresionante. Y obviamente el objetivo que buscamos es que la mancha natural vaya pues otra vez recuperando su espacio, ¿verdad? A través de esta tecnología. Continuemos, gracias. Bueno, cuando estuvimos ya con todos estos proyectos, nos dimos cuenta cuando los íbamos a hacer las inspecciones que empezamos a ver que había mucho movimiento de insectos en primer punto. En una ocasión yo caminando en uno de ellos me di cuenta que habían serpientes y me llamó la atención porque donde hay serpientes regularmente hay mamíferos. Y entonces decidimos hacer muestreos biológicos en cada uno de estas áreas que hemos trabajado y ahorita por favor la siguiente, María José, van a ver los resultados. En época seca vemos 74 especies de flora, vemos 34 especies de insectos y también vemos 19 especies de aves en época seca y en época lluviosa, pues los resultados se ven por sí solos. No es que el vetiver genere algún alimento específico para alguna especial, sino simplemente genera las condiciones específicas para que las especies nativas se empoderen del área y entonces la biodiversidad empiece a hacer la siguiente etapa. Entonces, nosotros pensamos que es una especie pionera y genera un modelo de transición, como bien decía María José hace un momento, que es muy interesante verla en muy corto plazo. Siguiente, por favor. Entonces, una vez aprendimos y entendimos y pues nos disfrutamos aprendiendo el vetiver, nos dimos cuenta que en el mundo se utiliza en varios lugares, principalmente en áreas del trópico, para diferentes usos. Y uno de ellos que nos llamó mucho la atención era para el manejo de aguas residuales. Especialmente lo usan mucho en lagunas que tienen un proceso fuerte. Entonces meten balsas porque el vetiver sí no tiene la capacidad de flotar por sí solo, necesita un medio externo. Entonces meten balsas para que puedan absorber los nutrientes. Y los efectos son muy rápidos y son muy satisfactorios.
Nosotros, nuestra realidad, la que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? El promedio de tratamiento de los aguas residuales está directamente relacionado con los ingresos de los diferentes países. Nosotros, en teoría, para Guatemala en el 2004 teníamos el 5% de plantas de tratamiento para el país. En teoría también hay un plan que para el 2032 debería ser el 30% y según nuestro gubernativo deberíamos estar en el 100%. O sea, la oportunidad, si lo vemos así como una oportunidad de potencial que tenemos acá para el tratamiento de las aguas residuales en Guatemala son muy, muy altos. ¿Verdad? Y es muy importante porque regularmente siempre nos enfocamos a dar el recurso al ingreso, ya sea que venga el agua del río o el agua de los pozos, pero muy difícilmente volteamos a ver lo que está saliendo después del uso, ¿verdad? Sigamos, por favor. Cuando vamos más a la realidad guatemalteca, también tenemos aquí una información importante. Seguramente son porcentajes que van difiriendo, pero más o menos van en esta misma dinámica. 40% de uso ordinario domiciliario y municipal, el 40% de uso agropecuario y el 13% de uso industrial. Era más o menos, si se dan cuenta, nos deberíamos de enfocar en lo más fuerte, que es el uso ordinario domiciliario y municipal y el uso agropecuario. Entonces, nosotros teníamos ya una experiencia muy fuerte de trabajar con pantanos artificiales, wetlands, en la planta San Miguel. Desde el año 86 hay una planta de tratamiento que funciona muy bien, con muy bajo costo. Sin embargo, presenta diferentes retos. Uno de ellos es que se necesita área plana y área, pues bastante área para poder desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, era un reto como tal poderlo establecer en todos los sistemas en Guatemala, porque se necesita mucha área y plana. Entonces teníamos el vetiver, teníamos el uso y la experiencia de los wetlands de San Miguel. Entonces empezamos a soñar y a pensar qué pasa si los unimos, qué pasa si podemos mejorar las condiciones y los tamaños, las dimensiones de la planta de vetiver, porque tiene un alto porcentaje de nutrientes, ¿verdad? Pueden haber cambios significativos y pues nos atrevimos a soñar. Y así fue como nació el proyecto Guatemala. Esta era un poquito la dinámica que les quería contar. La siguiente, por favor. Previamente también es importante, nosotros reconocemos los principios de Dublín, y para mí esto es muy importante porque creo que resume y nos enfoca, ¿verdad?, en el tema del agua. Uno de ellos es, el agua dulce es un recurso finito y vulnerable. Tenemos que enfocarnos desde las nuevas generaciones en lo siguiente, que el agua no es un recurso infinito, es un recurso, y el agua dulce específicamente, es un recurso finito y vulnerable. Es un enfoque participativo, no solo le toca a las autoridades, sino nos toca a todos, somos parte de esta dinámica, porque todos usamos el agua y todos de alguna forma también la devolvemos o la deberíamos devolver en buenas condiciones. La mujer desempeña un papel central en la provisión, manejo y protección del recurso. Eso es muy interesante, es muy importante y tiene mucho sentido con lo que ustedes van a ver más adelante. Y por último, el agua posee un valor económico que debe ser reconocido. Entonces, con estos principios, con la problemática bien clara, pues nos enfocamos a la mesa de diseño y ahorita van a ver ustedes el resultado. Siguiente, por favor. En la mesa de diseño también pusimos otras variables en la mesa. Una de ellas es que definitivamente tenía que ser de un bajo costo de instalación y mantenimiento. Tenía que estar adaptado a las pendientes donde se encuentran actualmente los afluentes. Eso significa los barrancos que ya tenemos en Guatemala. Esas son las áreas que hoy por hoy tenemos. Y cuando hablo de Guatemala, no solo hablo de la ciudad, sino de todas las ciudades que tenemos alrededor. Y no teníamos que depender de equipos sofisticados con altos consumos energéticos, ¿verdad? Ya con estas variables, la problemática, las experiencias, pues lo metimos a la licuadora de sueños y esto fue lo que salió. Sigamos, por favor. Esto fue nuestro primer render, después de obviamente muchos croquis y muchos dibujos y discusiones. Es un sistema muy sencillo, no tiene nada complejo. Sin embargo, tiene dos elementos muy importantes de convivencia. Uno es el concreto, es la obra gris, y otro es el vetiver, la obra verde, ¿verdad? Entonces, cuando combinamos ambas tecnologías, definitivamente logramos magia. Entonces, el sistema es sencillo, como les mencionaba, tenemos un área de desbaste, que es donde atrapamos todos los gruesos, ¿verdad? De todo lo que es desechos grandes. Ahí hemos recogido toallas, papel, de todo tipo de desechos, hasta un teléfono celular, de hecho atrapamos una vez ahí.
Luego tiene un proceso de desarenador. También tiene un desengrasador, un sedimentador primario, que el sedimentador primario está en función de la cantidad de sólidos que tengamos del efluente. Depende de dónde venga, ¿verdad? Luego entra las celdas que van haciendo un movimiento de zigzag, que más adelante lo van a ver más despacio. Y cada vez que hace el movimiento de zigzag pasa por un área de concreto permeable, que son esas como piedras que se ven ahí, o filtros percoladores, los cuales van adhiriendo a la materia orgánica, las bacterias van haciendo su trabajo tanto a nivel aeróbico como anaeróbico y van dejando libres los nutrientes para que el vetiver pueda absorberlos y sobrevivir. Es un concepto bien sencillo. Y pues al final lo que tenemos es un agua con condiciones muy, muy buenas. Esto fue, como les digo, nuestro primer render. Importante también mencionarles de que el proceso de oxigenación se busca a través de las cascadas. Ahí hay una cascada que lo que hace es mover el agua y definitivamente genera un impacto muy, muy positivo en el vetiver. Esos son de los aprendizajes más grandes que nos ha permitido nuestro primer prototipo. Y poder también, nuevamente luego del render, del sueño, pasamos a la realidad. La ERIS, que es la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos, nos abrió sus puertas y nos permitió, dentro de su área de experimentación, poder tener ahí nuestro prototipo, el cual desde ya les lanzo la invitación. Cuando lo quieran conocer, por favor, podemos programar la visita y con mucho gusto lo pueden ir a ver. Aquí recién terminamos la construcción, es exactamente como ven en el render, y derivamos un caudal de lo que tenemos ahí para poder tratar las aguas y continuamente poderlas monitorear. También empresas como Ecoquimsa se han sumado a este sueño y nos han apoyado con los monitoreos constantes que mes a mes nos dan los resultados y pues han sido muy impactantes, tanto en la entrada como en la salida. Y ustedes pueden ver en la fotografía al lado izquierdo cuando empezó el proceso y pueden ver más o menos alrededor de un mes después cómo el vetiver empezaba ya a generar impacto en el recurso. Sigamos, por favor. Los elementos básicamente que contiene la planta de tratamiento son estos filtros de concreto permeable, que son filtros percoladores que tienen ese agujero en el centro, el cual permite dos funciones. Uno es, si el sedimento que pasa es muy fuerte o muy grande, podemos modularlo como formando una especie de legos para que el flujo no se detenga, ¿verdad? No se tape. Entonces nos permite jugar con el flujo de una forma muy buena y positiva. Y la otra es poder establecer en la parte de arriba vetiver también para no depender de elementos flotantes. Sigamos, por favor. Regularmente ustedes han visto el concreto permeable en parqueos para poder propiciar la infiltración. Pues ese es exactamente el mismo concepto, solo que con otro uso, ¿verdad? Y ha sido una experiencia también muy positiva. Otro elemento es las balsas de PVC. Nosotros empezamos a trabajarlas así. Y ustedes ven la diferencia cuando el vetiver se empieza a instalar y posteriormente cómo empieza a crecer y empieza a generar ya un impacto en el recurso como tal. Sigamos. Listo. Y ustedes ven aquí, esto ya tenía 6 meses de haberse establecido y aquí era un fenómeno bien interesante. Aquí la raíz no creció tanto. Aquí la raíz no fue tan agresiva y eso es sencillo de poder explicar. Eso sucede porque tanto el agua como los nutrientes los tiene a la mano. Entonces, la planta no entra en un proceso de estrés que le permita como generar el crecimiento agresivo que tiene, sino lo hace de una forma mucho más sencilla. Y la otra es, esto lo estamos todavía investigando en un proceso más fuerte propio, hay papers que lo establecen, eso sí, pero el tema de las micorrizas especializadas que hay en el suelo son impresionantes, las que tienen o están adheridas a las raíces del vetiver y absorben una gran cantidad de nutrientes, pero las micorrizas que están dentro del agua son otro tipo de micorrizas que ya no son tan agresivas, son mucho más lentas para poder generar su proceso porque no lo demanda como tal. Siguiente, por favor. Esta es una muestra cualitativa de cómo ingresa el agua en sus diferentes procesos y etapas.
y ustedes ven cómo está saliendo el agua. Esto es algo muy impactante cuando uno va a conocer la planta y tiene la muestra de agua al inicio y al final. Si uno no lo está viendo, es difícil de poderlo creer. Eh, una de las experiencias también fuertes que hemos tenido con este tema de la pandemia es que el nivel de sólidos suspendidos y de materia orgánica se elevó 4 veces más. Nosotros habíamos diseñado para una cantidad y obviamente ahorita las personas están más en casa, entonces el porcentaje, el desequilibrio fue evidente, ¿verdad? Empezamos a tener problemas. Sin embargo, hicimos unas adaptaciones sencillas que básicamente es extraer más continuamente los lodos y pues resolvimos el problema. Pero fue un aprendizaje bien interesante. Sigamos, por favor. Aquí ustedes pueden ver los conos invertidos, cómo entra el agua también y pueden ver el porcentaje de sólidos con los que diseñamos y cómo está saliendo actualmente el agua. Obviamente esto es de forma cualitativa, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar a ver ya los números de los resultados que hemos tenido del promedio de los últimos resultados. Siguiente, por favor. Bueno, Moni, disculpa, para pasar del primer cono al último en tiempo, ¿cuánto se tarda en hacer ese proceso de limpieza? Más o menos anda alrededor de 36 horas. Ese es el proceso en cual que está diseñado. Tenemos un caudal de diseño de 0.2 litros por segundo para este prototipo. Atiende alrededor de 200, 250 personas. Para eso está diseñado ese prototipo. Pero con lo que hemos vivido ahorita seguramente da para más. La relación no es lineal, no significa que si nosotros necesitamos 400 o 500 personas, yo tengo que hacer 2 modelos como este, sino se tiene que analizar las capacidades que tiene de los sólidos al inicio y pues tal vez tenga que crecer 2 o 3 celdas más, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un crecimiento lineal. Sigamos, por favor. Bueno, aquí ustedes pueden ver el porcentaje de reducción, cumpliendo con la cuarta etapa del acuerdo 236. Aquí es muy importante remarcar que nosotros, cuando empezamos este sueño, desde el inicio pensamos en reutilizar el recurso, no en disponerlo directamente hacia un cuerpo receptor como un río, un lago, sino poderlo reutilizar, ¿verdad? Ese era como el concepto, bueno, sigue siendo de hecho el concepto inicial. Sin embargo, nos han sorprendido los resultados. Ustedes los pueden ver aquí, son evidentes como la reducción del DB2, de los coliformes, que regularmente son los más complejos de tratar y remover, pues definitivamente tiene un porcentaje muy positivo, tanto en la DBO como en la DQO, gracias a aceites, sólidos suspendidos, coliformes fecales, teniendo eficiencias hasta el 99.91% de reducción de coliformes. Y esto definitivamente nos impulsa a seguir avanzando y seguirlo estudiando porque los resultados son, pues hablan por sí solos, ¿verdad? Continuemos, por favor. Estas fotografías son recientes. Aquí empezamos ya a hacer la siembra de vetiver dentro de los filtros percoladores para todavía impulsar más la reducción de los nutrientes dentro del agua. También pueden ver una fotografía en la parte derecha de arriba. Esos son el manejo de los lodos. Importante mencionarles que la extracción de los lodos continuamente resuelve gran porcentaje, si no es que casi todo el porcentaje del problema. Los lodos los tratamos inmediatamente con cal, los cuales lo deshidrata rápidamente y no tenemos malos olores ni vectores. El lodo también lo hemos analizado y pues la verdad los resultados son muy buenos con una práctica tan sencilla como ingresarles un porcentaje muy bajo de cal. Y pues ustedes pueden ver en la última pileta cómo el agua ya está saliendo todavía ahí, no ha pasado un proceso de filtración adicional que tenemos, que básicamente es de arenas y piedrines, donde va pasando el flujo y va reduciendo y mejorando las condiciones del agua. Siguiente, por favor. En la fotografía de arriba ven que logramos ingresar también ninfa. Eso es reciente lo que acabamos de hacer. Estamos experimentando en la primera celda, esa. Gracias, María José. Esa celda, si se dan cuenta, las condiciones de ahí el agua es donde ingresa. Ahí quitamos las balsas de vetiver. Ahí no hay balsas de vetiver porque
morían, porque el oxígeno ahí es casi cero, ¿verdad? No tenemos oxígeno y inicia la reacción. Entonces era por gusto tener ahí vetiver y empezamos a ver cómo se comportaba la ninfa. Y la verdad ha resistido bastante bien. Creo que va lenta, pero va bastante bien. Únicamente lo tenemos como un indicador. Siguiente, por favor. Hemos también atendido varias visitas municipales y de todo público, privados, estudiantes, y pues la verdad ha sido una muy grata experiencia. Dentro del área también el administrador de la finca utiliza el agua de los diferentes sistemas de tratamiento para regar su milpa, la cual también ahí tiene unas vacas. Los que conocen a Eris saben que así es, y pues él continuamente tiene ahí sus animalitos y los riega y cierra el círculo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y las calidades del agua que van cambiando todos los días. Tenemos un operador continuo ahí. Ese es otro de los aprendizajes grandes. Ningún sistema es mágico. Sí, la recomendación es que todos los sistemas deben estar acompañados por una persona que se dedique a literalmente a calibrar todos los días la situación de la planta de tratamiento, porque todos los días tenemos variables en el sistema. Y con esta persona, la verdad, las condiciones han sido muy positivas. La fotografía de la derecha muestra claramente cómo los filtros funcionan. Al lado izquierdo vemos el agua cómo está entrando y con la columna de agua va pasando de forma laminar y va pasando a la siguiente celda, va generando esa acción de filtración y los nutrientes van haciendo también, perdón, las bacterias van haciendo dejar los nutrientes libres para que el vetiver empiece a seguir con la otra etapa. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya teníamos otro problema resuelto. Nos fue muy bien y creo que la experiencia ha sido muy positiva. Seguimos haciendo estudios, seguimos investigando, seguimos analizando y hay mucho todavía que estudiar y aprender de la planta de tratamiento. Pero teníamos una pregunta bien clara: ¿qué hacíamos con toda la biomasa que se estaba generando? ¿Qué se hace en el mundo con esa biomasa? Empezamos a ver, y en la India especialmente se generan muchas artesanías locales muy interesantes, muy bonitas. Y nosotros aquí en Guatemala tenemos artistas, artesanos de primer orden, que dijimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos en Guatemala? ¿Por qué no fomentamos la economía circular acá? Y podríamos generar un uso adicional. Y estos fueron los resultados. Siguiente, por favor. Empezamos a cortar para ver rendimientos de las áreas, ¿verdad? Y ya con el material lo pusimos a secar y pusimos nuestro primer proyecto que denominamos Artesan 1, donde participaron varias personas de diferentes comunidades, invitados, llegaron por efectos de invitación. Cada quien, pues obviamente les gusta este tema. Y ustedes ven estos primeros resultados, diseños totalmente de las personas. Lo que se les enseñó ahí fue las técnicas para poder elaborar los diferentes tejidos y técnicas adicionales que hay para elaborar diferentes productos o artesanías con el vetiver. Y entonces dijimos, bueno, que la verdad fue una muy bonita experiencia, nos gustó mucho, genera elementos adicionales de sostenibilidad, pero creíamos que podíamos ir un poquito más allá. Y entonces salió Artesan 2. Siguiente, por favor. Y Artesan 2 ya incorpora diseño, ya incorpora otros elementos bien importantes. Ustedes ven en la parte central de arriba una briqueta, que lo que queríamos era ver si podíamos tener un elemento energético digamos, podíamos picar el vetiver, prensarlo y ver qué resultados teníamos alrededor de él. También generamos papel, empezamos a combinarlo con concreto y tuvimos otras experiencias que definitivamente fueron muy positivas. Y también se generaron otros elementos adicionales. Siguiente, por favor. Como el manual de productos. ¿Verdad? Cada uno de los productos que ustedes vieron anteriormente están definidos en este manual, que están abiertos al público. El que lo quiera, por favor, me escribe y con mucho gusto se los hacemos llegar. Y ahí están todas las técnicas artesanales para poderlas hacer. ¿Verdad? Cada una de ellas y cada uno de los elementos se pueden hacer de forma muy sencilla y pues ahí ya tenemos un primer producto muy interesante. Adicionalmente, siguiente, por favor. Generamos un catálogo con estos productos
¿verdad? Para poder hacer una imagen. A las personas también se les enseñó el mercado, cómo incorporarse al mercado, cuánto cobrar en función de su tiempo, en función del material y los diferentes elementos adicionales que se iban incorporando de la zona, ¿verdad? Entonces esto es muy, muy importante reconocerlo, que estos, digamos, fueron basados y fundamentados en los elementos que hay en San Juan, Zacatepeques. Definitivamente si llevamos esto a Sololá o, ¿verdad?, cualquier otra área va a tener su toque personal del área con elementos del área. Entonces eso definitivamente lo va a ir haciendo mucho más atractivo y van a salir seguramente muchas más ideas muy importantes. Cuando se desarrolló Artesan 2, por primera vez pensamos en el papel y el papel nos abrió las puertas a otra gama de elementos, ¿verdad? Desde los muebles ya con enchapados, como los que ven en esta fotografía, lámparas y diversos elementos como libros también o cuadernos. Importante también aquí comentarles que el 50% de este material es vetiver y el otro 50% es bolsa de cemento reutilizable, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, esta es la gama de productos que se han generado alrededor. La idea es que las personas de una comunidad puedan apropiarse de todo lo que es un sistema de tratamiento, darle el manejo, capacitar a que las personas manejen el agua, ellos puedan establecer una cuota de tratamiento como tal en la municipalidad y que adicionalmente en el reuso puedan tener sus campos de vetiver, donde al mismo tiempo están recuperando el ecosistema y pueden obtener material que les pueda también abrir otro campo, ¿verdad? Y cerrar un ciclo de economía circular. Y no solo están haciendo un beneficio al recurso hídrico, un buen uso, sino también están fomentando la circularidad y mejorar las condiciones del medio ambiente, ¿verdad? Muy importante lo que van a ver a continuación. Siguiente, por favor. Esto es cuando cerramos los talleres de Artesan, hicimos una exposición en Antigua Guatemala, que también fue una muy bonita experiencia. Todos los elementos fueron expuestos y la verdad los comentarios y lo que obtuvimos de retroalimentación de este proyecto también fue muy agradable. Siguiente. Y el último elemento de investigación que tuvimos alrededor del vetiver es el poder calorífico. Cuando empezamos a trabajar las briquetas, la idea era como ver cómo nos iba con el prensado, pero no teníamos la claridad del poder energético. Ya existen, como les digo, muchas investigaciones, ustedes seguramente lo han visto en varios lugares en el mundo del vetiver, y uno de los que más nos llamó la atención es el poder energético. Y veamos los datos. El vetiver produce 16.60 gigajoules por tonelada. Es más, tiene mayor poder calorífico que la leña, hasta el 15% mayor. Eso ya lo pone a uno en otra perspectiva, ¿verdad? Pero también si lo comparamos contra un elemento de origen fósil, veamos esto, es aproximadamente 2.5 veces menor que el búnker. Es decir, que para sustituir un kilogramo de búnker necesitaríamos 2.5 kilogramos de hoja seca de vetiver. Eso definitivamente llama mucho la atención porque tiene una oportunidad en el tema energético, principalmente con el tema de la deforestación. Y veamos este dato, un bosque tropical, un muy buen bosque tropical, según la FAO, produce alrededor de 75 toneladas por hectárea de leña. Eso más o menos sucede cada 15 años. Mientras que el vetiver produce de biomasa 32.5 toneladas por hectárea. Eso lo hace cada 3 meses. Un cultivo perfectamente puede tener 4 cortes en el año sin ningún problema, produciendo una cantidad de biomasa muy alta. Ojo, aquí es bien importante remarcar que no estamos propiciando que quitemos el bosque y metemos vetiver. No es el concepto. El concepto es todas las áreas que ya están degradadas, que no tienen bosque, ingresemos y empecemos con el vetiver, que las comunidades aprendan a utilizar el vetiver para un poder energético y se restaura el ecosistema mientras eso sucede, ¿verdad? Como un efecto de transición. Siguiente, por favor. Existen otros elementos bien interesantes en el mundo. Uno de ellos es el uso de aceites aromáticos. Es la raíz, la verdad, muy agradable
el olor es muy amaderado y es muy agradable el olor. También se usa para techos, en sustitución de techos de palma, que ya es muy difícil conseguir en la costa. Tiene una durabilidad del doble de lo que tienen los techos de palma. Y son técnicas que definitivamente podrían abrir otra puerta u otro mercado a las personas que lo puedan trabajar. El manejo de los aceites esenciales del vetiver también es algo muy interesante. Tiene efectos también curativos y hay una línea ahí bien interesante que aún no hemos ingresado. ¿Por qué? No hemos ingresado porque la verdad que los sumideros de CO2 que producen el vetiver también hay que considerarlo, hay que tomarlo en cuenta. Existen varias fuentes a nivel mundial que determinan alrededor de 1.53 kilogramos por metro cuadrado con una densidad muy baja. Nosotros tenemos una densidad de siembra muy alta y se puede hacer así fácilmente en Guatemala. Entonces, generamos vida, generamos sumideros de CO2, generamos restauración de las áreas y propiciamos también economía circular a través del cultivo de vetiver, utilizando también y de la mano del concreto. Siguiente, por favor. Importante remarcar, por lo que ustedes han visto, definitivamente está muy alineado a los objetivos de desarrollo, ¿verdad? Fin de la pobreza, temas de salud, el agua definitivamente, energía renovable y no contaminante. Bueno, ahí podríamos hablar y extendernos muchísimo, pero definitivamente está alineado a lo que se busca de estos objetivos. Siguiente, por favor. Y esto es lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Aprovecho también agradecer a personas como Enrique Batres, que ha estado con nosotros desde mucho tiempo atrás, creyendo en este proyecto, apoyándonos, y definitivamente a mi equipo, que ha estado todo el tiempo a mi lado, incorporando nuevas ideas, apoyándome en todo sentido. Sin ellos esto definitivamente no fuera una realidad. Y por supuesto a Cementos Progreso, que ha creído en este sueño y lo ha hecho una realidad. El proyecto se llama Aguatemala y es un proyecto para el país. Está a la disposición el conocimiento de todos ustedes y la idea es que se pueda propiciar en Guatemala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Sumamente interesante la realidad. Y te digo que tenemos varias preguntas, entonces vamos a empezar con ellas. Y la primera es aquí nos mencionan, ¿crees tú que el vetiver es amigable con otras especies? Definitivamente sí. De hecho, lo tenemos ya definido. No genera efectos alelopáticos, al revés, genera condiciones de humedad, de suelo, de clima, porque genera como, depende cómo se siembre, pero genera como microtúneles, los cuales permite que las especies nativas adopten inmediatamente un ecosistema propicio y empiecen a apropiarse naturalmente del lugar. Yo no sé si se los comenté, pero el vetiver aguanta casi de todo. Nosotros sorprendidísimos de todas las condiciones que puede aguantar. Lo único que no soporta es la sombra. Cuando las especies mayores se apropian del lugar y generan sombra, el vetiver muere y deja las condiciones propicias para que el ecosistema se restaure naturalmente. Dos preguntas en una te la voy a hacer. Dice, ¿consideras que el cultivo de vetiver puede crear criaderos de zancudos? Y la otra, si es viable el uso de vetiver como sustitución de leña. Bueno, la primera de las condiciones de zancudos, yo creo que están más relacionadas al tema del estancamiento de las aguas. Sin embargo, definitivamente va a generar condiciones hospederas para todo lo que son insectos. Nosotros hemos visto dentro de nuestros cultivos de todo tipo de insectos, principalmente abejas, pero están relacionadas por las diferentes flores que van naciendo nativas del lugar. Si tenemos estancamientos cercanos a los cultivos de vetiver, definitivamente sí vamos a tener, y si está sin movimiento el agua, sí vamos a tener zancudos, pero la fuente no es el vetiver, sino son los estancamientos. El vetiver seguramente va a ser un elemento hospedero, ¿verdad? Mientras eso llega a pasar. La otra, sustituirlo por leña como fuente de energía. Definitivamente sí. El estudio que hicimos con unos estudiantes que participaron con nosotros fue muy interesante porque el nivel calorífico que se podía tener, y ojo, porque se estaban haciendo de forma manual, y eso fue creo que el reto más fuerte.
a la hora del prensado. Si se hiciera de forma industrial, definitivamente pudiéramos tener densidades mucho más altas, lo cual genera una briqueta mucho más densa y eso definitivamente sustituye fácilmente a un tronco de leña, definitivamente, sin ningún problema. Juan Ramón nos pregunta, ¿esta planta podría ser utilizada en suelos explotados por consecuencia de la minería? ¿Qué tanto se puede volver a regenerar el recurso explotado, el suelo? Definitivamente sí, se usa mucho en el mundo para temas mineros, para restaurar las áreas. Definitivamente va a restaurar el ecosistema. El suelo poco a poco va a ir incorporando material orgánico y a través de los años se va a generar nuevamente una capa de suelo, pero antes que eso van a llegar las especies nativas que van a generar más biomasa y pues nuevamente regresamos al ciclo natural, ¿verdad? Entonces creo que sí, podría ir en esa misma línea. Sí, como tú mencionabas, ¿verdad? Tienen el efecto de transición, de poder crear ese sustrato necesario para ya el crecimiento propio de las especies que pueden ir abarcando el suelo, ¿verdad? ¿Qué profundidad tienen las cámaras con los filtros? Las cámaras con los filtros tienen, bueno, la cámara total tiene 1 metro, pero el espejo de agua como tal tiene una profundidad de 60 centímetros. Y aquí hacían una pregunta en relación a la raíz, déjame encontrarla, que me pareció interesante. ¿Cómo afecta el crecimiento de la raíz del vetiver en la planta de tratamiento? Pues como mostraste tú, que pueden tener raíces bastante profundas. ¿No tiene esto algún problema en la planta de tratamiento de aguas residuales que crezcan, que se llene de raíz? Ese fue nuestro primer miedo. Yo la verdad pensé que eso iba a suceder, de que la planta, la raíz iba a crecer tanto que se iba a generar ahí totalmente como una sopa de fideos, ¿verdad? Y que iba a tapar, de hecho, el sistema. Pensé que eso iba a pasar, pero no, sucedió lo contrario. El crecimiento en 1 año fue de alrededor de 25 centímetros de raíz. Y de ahí ha crecido muy, muy lentamente. Pero si se dan cuenta, atrapar los nutrientes con esa profundidad ha sido suficiente. Nosotros incrementamos ahorita la densidad, por eso fue que metimos en los agujeros de los filtros más vetiver, para ver si teníamos un efecto mayor. Pero la verdad, no, al momento no ha cambiado. Eso tiene más o menos 1 mes de que pasó, pero al momento no hemos tenido un cambio significativo. Juan Ramón, y el efecto de las ninfas, ¿por qué retiraron de esa primera parte el vetiver y lo sustituyeron por ninfas? Vamos a ver, cuando el agua entra, primero pasa por un proceso de desarenado, luego retiramos aceites y luego pasa un proceso de sedimentación primario, que es muy corto. Y cuando ese proceso termina, ingresa a la primera recámara. Es agua muy cruda, ya digamos quitamos aceites, quitamos arenas, quitamos sedimentos densos, pero la cantidad de oxígeno que va en esa primera cama es muy poco y no ha pasado como un proceso adicional de tratamiento. Entonces, cuando pusimos las camas de vetiver, el vetiver no murió, eso fue al inicio. Sin embargo, sí, a diferencia de los demás, era un vetiver bastante chaparro, hoja no tan verde. Creíamos que no estaba haciendo un elemento, estábamos como haciendo sufrir al vetiver ahí sin ninguna necesidad. Entonces, porque era una cámara que sabíamos que era con agua muy cruda, ¿verdad? Sin oxígeno y sin ningún tratamiento previo donde las bacterias ya empezaran a generar tanto anaerobiosis como efectos también con aerobiosis, ¿verdad? Entonces, por ahí pasó eso y metimos en la ninfa para ver qué pasaba, porque la ninfa tiene una capacidad de vivir con menor oxígeno, entonces lo pusimos como un indicador. ¿No? Nada más, por eso es lo que estamos viendo, qué es lo que pasa ahí. Y ahorita están en la fase de prueba con la ninfa, entonces todavía no acaban de iniciar con eso. Sí, la ninfa realmente se usa en la planta San Miguel, tenemos tul y ninfa, y la verdad, muy bueno. Las condiciones son propicias, solo la ninfa y el tul tienen un problema, que si quisiéramos llevar la planta de tratamiento a Quetzaltenango, no lo lograríamos, ¿verdad? Se mueren, porque la demanda de radiación solar de la ninfa y del tul son muy fuertes. Entonces, o se muere o es muy lento el crecimiento que tendríamos, por ende, lo que pueda tener capacidad de captar nutrientes también va a ser muy largo. Y ahí viene otra pregunta.
Y el vetiver sí, sí lograría establecerse en las condiciones como ahorita mencionaste el ejemplo. Correcto. El vetiver desde el nivel del mar, a la orilla del mar, de hecho, en la arena, de hecho, hasta nosotros hemos sembrado en Quetzaltenango sin ningún problema. Y en parte alta de Quetzaltenango. Entonces, se ha sembrado en el mundo, en el trópico, pero a nivel mundial, en altitudes bastante fuertes, sin ningún problema. Juan Ramón, entonces definitivamente sí es una solución al tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, como tú decías, el implementar y hacer que cumplamos el acuerdo 236, ¿verdad? En tema de costos, obviamente se ve que es mucho más rentable aplicar el vetiver, pero ¿tú creerías que esto sí es una solución para las municipalidades? Correcto, y el dato se los puedo dar sin ningún problema. Ese prototipo que ustedes vieron ahí, que tiene más o menos alrededor de 10 metros cúbicos que se utilizaron para la fundición de la planta de tratamiento, tiene un área de 6 metros por 10 metros y eso costó 160,000 quetzales. Esa fue la inversión inicial. Como les digo, no es una relación lineal, no significa que si yo atiendo el doble de personas, tengo que hacer 2 plantas de tratamiento. Simplemente tendría que ir generando más esclusas dependiendo de la carga orgánica que tengo de entrada y eso definitivamente lo hace muy económico. Tú mencionaste algo muy importante, esto es una opción, ¿verdad? Que estamos dando a Guatemala. Uno de los sueños que yo he tenido desde que esto empezó es que se pudieran hacer varias en las diferentes cuencas que hoy tenemos, porque cuando, por ejemplo, hablábamos del lago de Matitlán, el problema no es el lago, el lago ya es el resultado de lo que está pasando desde arriba en el transcurso. ¿Qué pasa si ponemos varios de esos prototipos en el río Villalobos y entonces devolvemos al río agua con mejores condiciones? Definitivamente cambiaríamos el gran indicador que en este caso sería el lago de Amatitlán, ¿verdad? Y así se podría hacer en muchas de las cuencas de los ríos de Guatemala de una forma económica y sencilla y generando otras alternativas para las personas que estén interesadas en poderlo hacer. Exacto, y no solo, sí, y también generando esos ingresos económicos a las comunidades, para que ellos sean los encargados de limpiar los ríos y se les genera esos ingresos por medio de toda la artesanía que tú estás. Me parece realmente un proyecto bastante innovador y una esperanza realmente para la limpieza de todos los ríos. Aquí nos compartían algo muy interesante, que dicen que en Venezuela utilizan el vetiver como un elemento importante en la industria petrolera de Venezuela para la recuperación de los suelos contaminados con petróleo, siendo de las más eficaces tecnologías que existe hoy en día. Qué interesante, ¿verdad? Sí, La capacidad de atrapar pesados es increíble, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estamos esperando entonces, Juan Ramón, para que llenemos todos los ríos de estanques de vetiver y empecemos a limpiar esos ríos que tenemos hermosos pero contaminados? Pues creo que es un tema, pues parte es voluntad política, definitivamente, pero antes de esperar pues, que el sector público lo haga, podríamos hacerlo nosotros, ¿verdad? Podríamos empezar nosotros mismos generando estas dinámicas. Yo siempre hago la invitación a, está bien que hagamos análisis, está bien que hablemos del problema, que lo discutamos, pero llevarlo a la práctica, ¿verdad? Siempre, por favor, eso a mis hijos se lo repito mucho, llevemos toda la práctica, porque decir las cosas es bien fácil, hacerlas pues es complicado, pero ahí es donde está el aprendizaje, ahí es donde podemos cambiar con el ejemplo, ¿verdad? Más allá de llenarnos de muchas políticas públicas que solo generan más burocracia y complicaciones para todos. Juan Ramón, ¿ya has presentado esta iniciativa al Ministerio de Ambiente? A la anterior administración sí, a la actual no he tenido todavía. Sí hemos hablado, pero no hemos tenido la oportunidad de que ellos conozcan el detalle. Cabalmente estábamos en ese proceso cuando empezó esto de la pandemia. Lastimosamente ya no pudimos para presentarles esta opción. Sí, la realidad es que es una gran esperanza. De verdad que muchas gracias por compartir con nosotros. Te voy a hacer una última pregunta y dice, en el tema de la remoción de nitrógeno, que si han hecho pruebas no, espérame, es que están ahí tantas preguntas. Para el tema de remoción de nitrógeno en la planta, ¿qué cantidad entra y se mueve? ¿Tienen estudios de eficiencia?
Sí, se las mostré ahí, más o menos anda alrededor de entre el 80, 87, de ahí no hemos pasado. 80% de remoción del nitrógeno. Y cabalmente era uno de los indicadores que queríamos ver si se lograba mover, si teníamos aumento de la densidad del vetiver. Eso queríamos promover, pero al momento no hemos tenido todavía ese indicador. Creemos que en unos 3 meses tendríamos ya alguna respuesta. Nuevamente, es bien importante también comentarles que si nosotros, el 236 tiene para mí, son una serie de incentivos que son muy buenos, porque el incentivo es reutilizar el recurso. El acuerdo me dice, si usted reutiliza el recurso, usted no tiene que hacer tantos análisis y los parámetros no son tan complejos. Ujú. Y le da varias opciones para que lo pueda reutilizar. Y casi nadie los utiliza. Entonces se meten a sistemas tan complejos y de ahí y les costosos, y de ahí devuelven el agua limpia, costosa, y la vuelven a tirar a un río que va contaminado, pudiéndola nuevamente reintegrar a un sistema natural, de hecho, que pueda mejorar todavía aún más las condiciones, y es un gana-gana para el ecosistema. Por Y es una supuesto. invitación a que vean, porque los incentivos que están en el 236, para quien los hizo, mis respetos, mis felicitaciones, y nosotros los utilizamos, de hecho, ¿verdad? Porque son muy buenos. Bueno, ya con esto vamos a cerrar. Juan Ramón, te agradecemos mucho. Este espacio ha sido bastante información muy interesante y como ya lo mencioné, lo voy a mencionar por tercera vez, realmente una esperanza para la limpieza de todos nuestros ríos y nuestros cuerpos de agua. La verdad es que bastante interesante. Tú mencionaste que podías compartir la información. Tal vez si nos puedes decir en dónde te pueden ubicar o a qué correo te pueden escribir para que tú puedas compartir eso. Mucho gusto. Y nos piden tus datos de contacto. Si Voy no a pueden compartir, pueden llamar a Gerencia de Gestión Ambiental, que él les va a responder. Ahorita les voy a escribir mi correo. Sí, creo que fue bastante educación hoy, un ciclo bastante completo realmente, ¿verdad? Y con esto quiero comentarles que ya cerramos, como lo había mencionado, nuestro ciclo de webinars que tuvimos por estos 3 meses. Ahí está el correo de Juan Ramón, jaguilar@sempro.com. Ahí lo pueden contactar y él, estoy segura que con muchísimo gusto va a compartir la información que ustedes necesitan. La verdad que te aplaudimos virtualmente. Muchas gracias por este espacio. Nuevamente, este video está siendo grabado. Estamos en Facebook. También lo pueden ver ahí, que se queda ahí en la plataforma subida. Y si no, pues en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma de Funcagua, www.funcagua.org.gt, ahí tenemos un espacio que se llama Aula Virtual y ahí hemos subido todos los webinars que hemos tenido por todos estos meses. Entonces, nuevamente, gracias. Gracias a todos los que nos escucharon hoy. Gracias por sus preguntas y un aplauso nuevamente. No sé si quieres despedirte de todos los que están aquí. Sí, muchas gracias. Agradecer el espacio, María José. De verdad, para nosotros es muy importante dar a conocer estos resultados. La invitación a todos, por favor, escríbanme. Los que quieran ir a ver la planta, los programamos y con mucho gusto lo podemos ir a conocer. Siempre guardando las normas y el distanciamiento, sin ningún problema. Agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo de escuchar. Mil disculpas por los inconvenientes que tuvimos técnicos y sí, la invitación a que podamos juntos construir el país donde queremos vivir. Gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos y todos pasen una excelente tarde. Feliz noche. Gracias, adiós.